Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a tu programa Cerebro Renovado. Y en este caso, ¿verdad? Les habla, como siempre, el licenciado Roberto Fernández de Caguas Neurofeedback BTC. Me acompaña la neuropsicóloga clínica y Board Certified in Neurofeedback, mi esposa, la doctora Yoserida Hernández. Y estamos culminando una serie de 3 programas donde nos dimos la tarea de enfatizar en un tema que está trayendo problemas, preocupación entre los padres, los abuelos de los niños que nos llaman todos los días. Y es cómo la tecnología está afectando muchas áreas de los menores, de los niños, de la población pediátrica, hasta el punto de volverse un problema aún en el salón de clase, que el teléfono suena todos los días, que los llaman todos los días, que el niño no se concentra, que se levanta mucho en el salón y que ha disminuido lo que es su eficiencia académica, que tan importante es para nosotros, los padres, y también para ellos, porque la realidad es que los niños lo único que hacen es estudiar a su edad, y que eso definirá muchas cosas que necesitaremos en el futuro. Así que hoy estaremos hablando de cómo afecta los dispositivos electrónicos, también los videojuegos, celulares y tabletas, en el desarrollo o eficiencia académica de los niños. Dios te bendiga, es un gusto y una bendición de parte del Señor el poder nuevamente estar con ustedes aquí por estas transmisiones, pero es importante para nosotros este tema. No es un tema triviado, es un tema que realmente nos afecta y estamos muy preocupados a nivel clínico. ¿Por qué? Porque hago una pregunta a modo general y es que ¿a qué familiar o a qué padre no le preocupa el bienestar académico de su hijo? Su ejecutoria académica es fundamental para todo padre, aquel cuidador o criador que ahora mismo se encuentra criando, ¿verdad?, en una etapa infantil o de adolescentes y hasta los jóvenes también. Y cómo vemos que la etapa académica o esos espacios académicos se están afectando, y uno de los puntos que mayormente vemos cómo se afecta es la concentración. Y es específicamente como vemos estos cerebros completamente hiperenfocados, hiperexcitados por temas tecnológicos. Es totalmente correcto. Y cuando se afecta la concentración, se afecta todo lo demás. Yo quiero leer algo bien importante sobre esto, el periodo de atención. Y el periodo de atención, esto es bien importante porque el consumo de contenidos rápidos, que no es nada más y nada menos que lo que estamos viendo en estos dispositivos, entrena el cerebro para esperar gratificación instantánea. Por ende, esto dificulta que el niño mantenga una atención sostenida en la tarea, que requiere esfuerzo prolongado. Estas tareas pueden ser como leer, escribir, escuchar, específicamente, y es un punto bien importante el que estamos viendo como muchos de nuestros niños están incursionando en terapias específicamente fármacos o otro tipo de alternativas. ¿Por qué? Porque no logran concentrarse. No estoy diciendo que son malas, son muy importantes y son buenas también, son necesarias, porque cuando nuestros niños no se pueden concentrar, pues claro, uno busca siempre esa ayuda, pero es importante que podamos conocer la raíz de este problema. ¿Por qué? Porque muchas veces la concentración, y es lo que normalmente vemos en nuestra clínica, tiene afectado la concentración, pero cuando hacemos un electroencefalograma cuantitativo, lo que nos arrojan los mapas no es que específicamente un déficit de atención es la primera situación. No, nos está diciendo que es el uso de ¿qué? Que las ondas rápidas están muy rápidas en la parte posterior.
está muchísimo, hay mucho voltaje eléctrico en las partes posteriores, por ende, la corteza sensoriomotora, que es donde se afecta mayormente o donde está ubicada la concentración, vemos cómo ahí hay ese deterioro o hay ese tipo de, vamos a llamarlo, falta de atención, para que pueda lograr una excelente ejecutoria o una buena ejecutoria a nivel académico. Totalmente correcto. Pues, ¿qué pasa? El cerebro transmite información desde la parte posterior a la parte frontal. Es correcto. Si en lugar de haber ondas alfas, que son las que se encargan, van de 8 a 12 hercios, cuando la doctora habló de voltajes, habló de frecuencia eléctrica, es la cantidad de veces que el cerebro hace así en un segundo. Si en vez de haber alfas aquí, de 8 a 12 hercios, la parte posterior. Es correcto, en la parte parieto-occipital, la parte posterior del cerebro, que es la que se encarga de transmitir la información, de la calidad del procesamiento, de la velocidad del procesamiento, de la información, de la solución de problemas y de la calma. Hay ondas rápidas, pues entonces el generador va a ser en la parte posterior. ¿Y cuál es la parte del cerebro que se encarga de atención, solución de problemas? La parte frontal. La parte prefrontal y la parte de la escritura está aquí en la parte sensorio-motor, como dijo la doctora, y somatosensorial, el área de C3 y C4. Es por eso que si se fijan bien en los niños con déficit de atención, escriben grande y desordenado, un poco como le diríamos regado, y es por eso. Entonces, lo que dice la doctora es totalmente cierto. ¿Dónde está el generador? Si el niño nunca tuvo ese problema de reducción de sus notas, de un no buen comportamiento en el salón, de estarse levantando constantemente, de estarse distrayendo con facilidad, de estar perdiendo el interés por el estudio, lo cual arroja un decremento, una disminución de su grado académico. ¿Dónde está el generador? Y cuando encontramos dónde está el generador y hacemos un electroencefalograma cuantitativo, que hemos explicado muchas veces que no es más que un análisis matemático de un electroencefalograma que termina lo más específico en términos de medición eléctrica, porque termina generando mapitas del cerebro y los colorea. Para el que lo has visto alguna vez, lo pueden buscar en YouTube o en Google, que es un brain map o un mapa topográfico, nos colorea exactamente el área de desregulación eléctrica. Y cuando la doctora hace el análisis del electroencefalograma cuantitativo, lo que arroja es exceso de uso de tecnología. Es correcto. Y entonces tenemos que comenzar, vemos muchos padres que comienzan a utilizar este tipo de invadir a nivel del organismo de sus hijos, tienen que hacerlo, se ven esa obligación, pero es porque por esos hábitos que no están siendo los correctos para la etapa de desarrollo donde se encuentra. Pero yo quiero que también entiendas este concepto de multitarea digital ineficiente. El hábito de saltar entre aplicaciones es muy común, ¿verdad? El scroller, lo que vemos en los shorts a nivel de YouTube, ¿verdad? Y eso lo vemos. El hábito de saltar entre aplicaciones fragmentadas fragmenta la concentración. La ciencia indica que la multitarea reduce la eficiencia cognitiva, ya que el cerebro gasta energía extra intentando de reenfocarse tras cada interrupción de una notificación o cambio de pantalla. Cuando hablamos de la concentración necesitamos un enfoque. Necesitamos específicamente mantener un lapso de atención prolongado, ya sea 30 minutos, 40 minutos aproximadamente por cada clase, y vemos cómo nuestros niños o nuestros adolescentes también estamos viendo que el lapso de atención está siendo de 3 a 5 minutos aproximadamente. O a veces 1 minuto, un reel. Pero si aplicamos la lógica, ¿qué maestro da 10 clases en una clase? No existe. No existe. Porque para que el niño aprenda, para que pueda atender, para que pueda comprender, que está aquí en el área de Wernicke, comprender, necesita tiempo, atención sostenida, prolongada. Ahora mismo vemos, ¿verdad?, niños que se le mandan a leer novelas y hablar sobre lo que leyeron o escribir sobre lo que no oyeron y no pueden. Porque se ha afectado la lectoescritura, la comprensión de lo que leyeron, y no es que no sepan leer, la pueden leer 10 veces y no comprenden lo que leyeron, no pueden expresarlo, porque se ha afectado el área cognitiva y los lapsos de atención, como dice la doctora. Aquí específicamente vemos, cuando vemos estos shorts
Jamás ni nunca un maestro, un ser humano puede competir con la tecnología. Cuando una maestra con un profesor, ¿verdad?, está atendiendo, no necesariamente se está guiando, el niño está recibiendo la instrucción directa o grupal, jamás ni nunca va a poder competir con lo que da o cómo hiperexcita la tecnología, estos shorts de atención, ¿verdad? Jamás ni nunca una maestra va a poder competir con lo que es un short. Por ende, tiende a ser aburrido. Tiende a ser poco entretenido, tiende a ser, pues, es lo mismo, antiguado, como lo que he escuchado, ¿verdad? Están obsoletos los métodos académicos, pero no es eso, es que el cerebro está acostumbrado, no es necesariamente eso, el cerebro siempre está mucho más acostumbrado a ¿qué? Estar con estímulos completos, recibir estímulos mucho más altos que el poder hablar y yo poderme concentrar. Esa es una deficiencia que estamos viendo en nuestros niños y tenemos que llevar estos cerebros a que puedan regularse a nivel de su concentración, de enfoque, de atención, para que puedan ser efectivos en el salón de clase. Pero si comenzamos a trabajar con esa reducción o ese balance de estos dispositivos, vamos a ver un incremento mayor en la concentración, en el enfoque, ese performance dentro académico, esa ejecución académica, la vamos a ver cómo comienza a subir, a aumentar. Y a volver a la base y el fundamento, jugar ajedrez, jugar parchí, jugar damas, son juegos de mesa. Parchí no lo conocen en Puerto Rico. Bueno, no tiene que tener otro nombre, jugar Monopolio. India. ¿Por qué? Porque el niño tiene que solucionar problemas, correcto, pensar, analizar, mantener la atención por largos periodos de tiempo, enfocarse en el dado, enfocarse en un plan de ataque o defensa, si es el ajedrez. Y eso va llevando a los niños a mejorar los niveles de atención en lugar de usar la tecnología. Es por eso que se ha cuadruplicado. Bueno, el déficit de atención ha aumentado en los últimos 20 años más de un 360%, no un 10, no un 5, un 360%. ¿Y qué cambió en los últimos años? La pizarra, no. El Money Market por la tiza no hace diferencia. Lo que cambió fue que empezamos a usar las más pantallas la digitales. Las pantallas, eso no sustituye tampoco. Eso no es un problema. Y quizás usted me dice, pues Jocelyn, pues hay que cambiar la pizarra o la tiza o el marcador, ¿verdad? O la pantalla a pantallas digitales. No. Estamos hablando de ese scroller, que el cerebro que se hiperexcita. Jamás ni nunca una atención se puede comparar, ¿verdad?, con esta impulsividad que da lo que son los dispositivos. Específicamente cuando el niño tiene en su mano o el adolescente tiene en su mano ese dispositivo que puede controlar. Cuando el punto de atención no se controla. Cuando estamos mirando un punto fijo, como por ejemplo una pantalla digital, o estamos viendo una pizarra, o estamos atendiendo lo que nos están informando, no se compara. Ahí es que se pone en juego lo que es la atención. Ahí es que se pone en práctica a trabajar la atención. Pero lo que vemos es que cambia el enfoque completamente. Cuando yo les pregunto mucho a nuestros niños, ¿y qué tú haces cuando estás atendiendo? Bueno, muchas veces estoy sentado, pero estoy pensando en el videojuego, o estoy pensando en el video, o estoy pensando en el youtuber, o estoy pensando tienen su película, yo le llamo, y eso es bien importante porque entonces nos está diciendo que tanto la parte posterior del cerebro, esta parte parietal y tanto la occipital están completamente altas en voltaje. Y eso está trayendo como consecuencia que esos subconscientes, esas partes parietales, se reflejen en esta parte, en esta corteza central, y ahí estamos viendo fronto central, y ahí estamos viendo esas dificultades con mayor problema. No son dificultades, es que las vemos que se van intensificando cada vez y cada vez. Es correcto, totalmente de acuerdo, y además está la data científica. Los maestros lo expresan, los padres lo comunican, cómo ha habido un incremento. Y el problema lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a hacer las tareas con nuestros niños, es un problema que se pueda concentrar, pierde la concentración con facilidad. Los que van a terapia, el lapso de concentración es casi mínimo, no pueden sostener el enfoque por
ni tan siquiera por un minuto. Cuando está en el salón de clase, como dice la doctora, es lo mismo. No es solo que estén mirando por la ventana, sino que su mente está en otro lugar y no es pensando en la playa, en el deporte o en el juego. Están pensando en Roblox, están pensando en otro juego, no sé, Fortnite o cualquier otro tipo de videojuego que estén jugando en la casa, o están pensando en YouTubers, para no hacer promoción, ¿verdad? Ninguno, en YouTubers o en cualquier cosa así. Entonces se fragmenta la atención, empieza a haber una inhibición en el área prefrontal, dorso lateral izquierda, y el niño no puede prestar atención por largos periodos de tiempo. Y esa alteración en el lóbulo frontal es importante porque nos está diciendo el uso prolongado, pues también puede afectar la maduración en el lóbulo frontal, lo que estás hablando, el área del cerebro encargada de la toma de decisiones, autocontrol y planificación. Eso es bien, bien fundamental. Es correcto. Y es necesario para ese desempeño académico. Y también estamos viendo bajo desempeño académico. Me gustó esto porque ahorita hablaste del celular, pero hablaste de unas materias en específico donde en la calculadora y específicamente la lectura existe una correlación negativa entre el uso excesivo de dispositivos, las calificaciones tanto matemáticas como lectura. Según la UNESCO, la sola presencia de un celular cerca durante el estudio reduce la atención de la persona. Entonces, eso es bien importante porque vemos nuestros jóvenes atendiendo o en sus aulas de clases, salones de clases con dispositivos específicos. Sí, y es importante para los padres entender que es por su bien. Yo creo que todo el que tenga hijo quiere que su hijo saque buenas notas, que se desempeñe bien académicamente. Y vamos a ver, ¿verdad? Es decir, si estamos notando que nuestro hijo o nuestra hija está teniendo una regresión académica, que en asignaturas que era bueno, como las matemáticas, los números, o lo que es la parte de la lectoescritura, no solo la lectura, sino la comprensión de la lectura, el niño empieza a tener problemas, le cuesta cada vez más hacer cualquier cosa, empieza a bajar las notas, no puede terminar el examen en el tiempo correspondiente, y antes no pasaba. Tenemos que ir a porque aún está teniendo acomodo. Vemos que no producen, aún teniendo sus acomodos razonables, que son muy comunes aquí en Puerto Rico. Vemos cómo está ese deterioro. Y también quiero recalcar la memoria de trabajo. Es parte de lo del desempeño académico y estamos viendo la sobreestimulación digital puede disminuir la capacidad de la memoria a corto plazo, fundamental para seguir instrucciones complejas y resolver problemas académicos. Y eso también reduce el lenguaje. Correcto. ¿Cuántos niños tenemos con problemas de lenguaje? Tenemos niños con problemas del habla, no hay comprensión. Niños, ahorita en el pasado episodio, hablaste sobre cómo los niños hablando de forma automática, imitando a otras personas o a otros muñequitos, etcétera. Pero es que se deteriora también esa función prefrontal que es el lenguaje. ¿Cuánta preocupación tenemos en muchos padres donde sus hijos todavía 4 años, que es donde se espera que pues hable, no habla? No solo no hablan, a un niño más grande no pueden expresar frases que son acorde a su edad. Otros tienen la idea dentro del cerebro y les da ansiedad porque no pueden organizar. Eso está en el área de Wernicke. No pueden organizar el lenguaje. Y estamos mirándolo, ahí está la data, no solo nuestra, de la UNESCO, del Departamento de Pediatría de los Estados Unidos, y así sucesivamente. ¿Qué más queremos para accionar? Solamente miremos, prestemos atención, porque a veces decimos, caramba, ha dado para atrás, ha dado para atrás, no está bien académicamente. Esto era una asignatura que él dominaba con facilidad. Muchas veces llegan a la oficina y dicen, el niño era estudiante de A y ahora este año puede ser que esté colgado. Mamá, ¿y el niño usa mucho la tecnología? Sí, no para, se encierra en su cuarto. Pues entonces ahí está el problema, ahí, antes de que sea demasiado tarde. Y hay un punto también importante,
en los niños pequeños, en los infantes, el deterioro que se está observando bien significativo en el lenguaje. Niños que no tienen contacto visual. Y no necesariamente es autismo. Niños que no tienen contacto visual, niños que específicamente no tienen capacidad de diálogo, ya no tienen palabras, es únicamente una hipervigilancia, una hiperexcitación, donde incluso hasta sus emociones se les hace difícil de poder manejarlas. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos acción en base a esto. Yo he escuchado por desconocimiento, esto lo digo por desconocimiento, no es para criticar a nadie, pero he escuchado cuando no, el niño lo que ves son, estás bien enfocado viendo lo que son muñequitos educativos o programas educativos. No. Los programas educativos tienen que ser acorde para su edad, en un tiempo que prolongado, y específicamente cada juego debe de ser específicamente integrando todos sus 5 sentidos. Eso es bien importante para poder de un niño del año que ya empieza, o desde los meses que empieza a jugar, siempre tenemos que buscar juegos integrales. ¿Y por qué el uso de dispositivos no es un juego integral? Porque únicamente excita y estimula la parte occipital, esta parte posterior del cerebro. No trabaja el cerebro específicamente como un todo. Y existe, eso es otro tema, pero eso es lo que crea en las etapas de 3 años, 6 años, 10 a 12 años y 16, lo que son podas neuronales. Eso es bien importante, es otro tema, pero no vamos a entrar en ahí. Pero es importante los juegos integrativos, plasticina, slime, bicicleta, montar columpio, pasamano, chorrera, ¿qué otra cosa? Sembrar, jugar con tierra, ¿verdad? Los que puedan y los que no se lleven a la boca, canicas. ¿Qué más? Jugar a los soldaditos. Dibujar, jugar a los soldaditos, carritos, actividades que sean fomentadas, número 1, al aire libre, y segundo, que pueda el niño integrar sus 5 sentidos. No, y ahí hay 2 cosas que quedan irrumpidas completamente cuando usamos la tecnología. Una, la interacción social. El niño juega con su papá, a los soldaditos, a esto, a lo otro. Segundo, solución de problemas. Robert, y si el niño juega y quizás no tiene a alguien con él, pero también desarrolla su imaginación, su creatividad, y eso es bien importante a la hora de comprensión. Y su solución de problemas. Me atacó por aquí, me escondo acá. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Integral. Y es correcto, y es por eso que hay muchos lugares en los Estados Unidos, por ejemplo, la Florida, el primer estado de los Estados Unidos que eliminó la tecnología por completa en las escuelas, va a regresar al fundamento básico de la pizarra, porque es que han notado el deterioro académico en los niños y cómo vamos, ¿verdad?, retrocediendo en la parte académica, y es lo que dice la doctora, son cosas que son básicas para la edad, no estamos hablando de niños genios, estamos hablando de cosas que debieran pasar para la edad en base a su desarrollo psicosocial, porque lo que se está afectando, y no vamos a hablar de eso hoy porque es un tema que tomaría 3 programas, son las 3 podas neuronales, la de los 3, la de los 6 y lo de la adolescencia, donde el cerebro coge y se lleva las redes neuronales que no se están usando para lo cual fueron creadas y desarrolla las redes neuronales que se deben desarrollarse mediante lo que es la poda neuronal o la apoptosis. Lo mismo que pasa cuando hay, ¿verdad?, un tipo de deterioro cognitivo, y eso es lo que está pasando, se irrumpe con la poda neuronal saludable, y es por eso que vemos, y es fácil de ver porque pasa de un año a otro. Es correcto. De un año a otro, no pasa progresivamente en 10 años que no te das cuenta, pasó de un año a otro, de A a C, a D, y entonces... Y ahí específicamente es cuando ya comenzamos a ver este tipo de dificultades a nivel ejecutivo. Vemos niños con unas edades, pero su funcionalidad académica o sus funciones ejecutivas van por debajo de su edad. Eso es bien significativo y es fundamental. No los prueban nuestras evaluaciones de medición, un psicólogo, un terapista ocupacional, un patólogo del habla. Y eso se puede ver ahí, hace sus evaluaciones y vemos cómo está esa inmadurez. Así que es bien importante fomentar juegos
que equilibren nuestros niños y que promuevan el desarrollo integral de tanto nuestro cerebro como nuestro cuerpo. Y es fundamental. También hacer deportes. Claro, claro. Miren, al límite de este tipo de preocupación, en el año 1980 el 7% de nuestra población pediátrica tenía obesidad o sobrepeso. Hoy el 70% de nuestra población pediátrica tiene sobrepeso. Porque si el niño todo el día está en el dispositivo, no va a hacer deporte, no quema calorías, no libera esa energía. Es otro problema que estamos teniendo. No tiene que ser el niño un atleta olímpico, no tiene que tener talento. El niño necesita correr, hacer deportes. Eso también desarrolla su interacción social, libera energía, crea coordinación en ambos hemisferios. Correcto. Y vemos, y por qué es que estamos viendo este deterioro también en el peso corporal, es porque específicamente al tener estas partes occipitales posteriores tan hiperexcitadas, verdaderamente lo que genera es hambre. Eso está aquí en el lóbulo parietal. Es correcto. Y entonces, al generar hambre, el niño lo que quiere es alimentos que gratifican, alimentos que lo que hacen es exacerbar mucho más. Le dan sensación de placer. Es correcto. ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son esos? Sí, los dulces, refrescos y cosas así. Los chips, refrescos, así que, pizza, padres, papitas. Padres, consejo, fundamental. Por favor, traten de eliminar la tecnología, de reducirla a una capacidad casi que sea inexistente, que el niño, es más trabajo para nosotros y lo sabemos, que el niño juegue, que el niño haga deportes, que el niño tome sol, que el niño haga otro tipo de actividades, las mismas que hicimos nosotros, las que hicieron ustedes, las que hicieron sus padres, con las que fuimos criados y crecimos de manera diferente. Pero va a haber su recompensa. Va a haber su recompensa y todo esfuerzo en esta etapa va a traer como consecuencia un bienestar en la familia. Así que Dios les bendiga. Queremos invitarle, antes de despedirnos, a una conferencia que haremos el 21 de marzo en el Hotel Four Points by Sheraton, en Caguas, Puerto Rico, a las 9 de la mañana. Es totalmente gratis, libre de costo. Estaremos trayendo a un amigo que es psiquiatra, especialista en genética, biología molecular y farmacogenómica, que viene desde la Ciudad de México, el doctor Carlos Chicalote Castillo, quien también nos estará visitando acá. Y esa conferencia va a ser para ayudar a los padres que tienen niños con autismo, porque se va a hablar de la microbioma intestinal, cómo afecta la desregulación del intestino. Correcto. Y también tener un intestino permeable. Así que los esperamos para inscripción, por favor, porque los cupos son limitados y ya casi está agotado. 787-210-9087. 21 de marzo, conferencia sobre la microbioma intestinal, totalmente gratis para niños con autismo y cómo eso afecta el desarrollo, el estado de ánimo y también pues todo el funcionamiento del intestino. Dios les bendiga, nos despedimos y no te olvides, corrige a tiempo y traerá descanso a tu vida. Amén. Así que Dios te bendiga. Lo dice Proverbios. La palabra del Señor es viva y eficaz y trae descanso a nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.